Amanece, las tropas terrestres se preparan para la invasión porque los tanques Merkabah y los de todos los modelos necesarios ya estaban en acción. Los muchachos que debían estar festejando su Hanukkah se encuentran con que tienen que ser llamados como reservistas. La desproporción de fuerzas y de resultados es bestial. Han muerto ya cerca de 600 del lado palestino, más de 2.500 heridos. Han muerto menos de 10 del lado israelí, uno en acción probablemente. Hemos estado acumulando algunas de las guerras de declaraciones hasta donde se podía. Por un lado hablaban los de Hamas. Hamas ganó las elecciones en el mundo palestino. Por lo tanto, el interlocutor era Hamas. Pero para los representantes, Tzipi Livni es una ex Mossad, nunca se deja de ser Mossad, ¿no? Para los representantes del gobierno israelí, no querían ese interlocutor como válido. En realidad siempre ha habido interlocutores válidos que nunca fueron asumidos como tales y siempre fueron subestimados. Recuerden los acuerdos de Camp David, recuerden los más recientes. La densidad poblacional en Gaza es bestial, son 40 kilómetros por 15, ¿no? Y entonces lanzar un ataque allí es lanzar un ataque que es imposible que no produzca lo que eufemísticamente se llaman daños colaterales. Primero comenzaron las protestas, las zonas de roce, donde está el muro ese de la vergüenza, que es mucho más grande. Yo conocí el muro de Berlín, tuve de maniobras con el ejército y la OTAN y con la Fuerza Aérea en la época de la Guerra Fría. Este es un muro mucho más grande y más, voy a usar un anglicismo, sofisticado desde el punto de vista electrónico y de seguridad. Esto comenzó como de costumbre, protestas van, balas de goma vienen, otras que no son de goma. Esto de poner carros de la televisión ya comenzó a ser demasiado molesto. Desde noviembre, la prensa internacional le estaba diciendo a Israel, la Asociación de la Prensa, al gobierno de Israel, no nos dejan ir a la Franja de Gaza, queremos ir a cubrir lo que está pasando, hay una crisis humanitaria brutal, y le dijeron, no deben ir. Entonces fueron a quejarse a la Corte Suprema de Israel, y la Corte Suprema de Israel dijo, muy bien, estudiaremos su caso. ¿Saben qué fecha le pusieron? 31 de diciembre, para estudiar el caso, ya hechos cumplidos. El cronograma de la regresión ya estaba. En todas partes del mundo musulmán, la solidaridad, y el no musulmán también, con los palestinos, y aparece clarísimo, la gente tiene claro y lo manifiesta en sus imágenes. Aquí vamos a ver un muñeco que va a ser quemado. Tiene por un lado la cara de Bush, por otro lado la cara de Condoleezza Rice. Creo que esto no es ni siquiera necesario explicarlo, ¿no? Esto es... Bueno, y aquí tienen a algunos de los líderes que, como este que dijo, si yo, Ryan dijo, si yo me muevo de aquí, aunque le dicen los israelíes, les advertimos que se fuera porque lo íbamos a bombardear, tipo dijo, aquí me quedo con mis 4 mujeres y mis hijos. Bueno, se transformó en mártir. Dentro de esta situación estaban coincidiendo imágenes como las de el Papa clamando por un acuerdo mínimo de respeto a la dignidad humana, líderes del mundo árabe que deberían haber probablemente tenido un perfil mucho más alto recibiendo a los líderes del mundo palestino, y otros diciendo, no sabemos si es intoxicación de los servicios de inteligencia, que estos ataques se realizaron con cierta forma de miro para otro lado. Gente que ha ganado el Premio Nobel de la Paz, reuniéndose con representantes del mundo preocupado de Occidente para ver si se podía evitar lo que era una guerra cantada, anunciada, registrada de antemano, y nada se ha logrado al respecto. El Papa Benedicto XVI denunció este domingo las noticias dramáticas que llegan de Gaza y deploró el rechazo al diálogo, conducta que lleva a situaciones que, dijo, afectan de manera indecible a la población víctima del nuevo odio y la guerra, después de los ataques de ablandamiento de forma nocturna con toda la electrónica moderna facilitada por Estados Unidos. Mira la densidad de Gaza, ¿no? Gaza es una franja de 40 kilómetros de largo por 15 de ancho, arrinconada contra el Mediterráneo, con una gigantesca densidad poblacional y que además está separada
por ese muro gigantesco que además está fuera de los límites legales. Los acuerdos de Oslo fueron violados tácita y reiteradamente sin la menor preocupación ni reacción de las partes involucradas. Los cohetes Kazán, por supuesto, esta gente que lleva 18, por supuesto que los tiraron. No estoy justificando ni a un bando ni a otro, estoy diciendo lo que tenemos. Los cohetes Kazán, fabricados en forma artesanal, eran disparados contra las zonas de Gaza. Algunos pegaron en una escuela, ha habido 4 muertos, creo que se llegó a 5 con esa cantidad de disparos efectuados sin ninguna tecnología, pero como una respuesta de estar 18 meses bloqueados con los camiones de ayuda humanitaria, de alimentos, de combustible en la frontera. Y finalmente la gente dura, la de Hamás, ganó las elecciones allí y con Hamás no querían dialogar. Vino la oportunidad de la ventana entre un gobierno como el de Bush, que se va, y el de Obama, que está lleno de interrogantes. Aparecieron cosas interesantísimas, ¿no? Esto parece una, diría yo, una cámara, o es que volvimos a la Primera Guerra Mundial utilizando los aeróstatos para tomar una película, tal vez dirigirlo. Vean esto, este es el buque Dignity, no es un buque, es un yate de turismo transformado en una ambulancia de buena voluntad de diversas naciones, llevando nada menos que médicos, periodistas y ayuda humanitaria para la gente de Gaza. Las patrulleras israelíes le dispararon por delante, luego como no hacía caso y quería seguir a llegar a casa, la embistieron y ya verán ustedes el daño que le causaron. Aquí los llevan a un puerto en el Líbano. Los datos del Dignity son representativos de lo que ha pasado aquí. Dice alguien que estuvo a bordo: ¿qué hubiésemos hecho desamparados en pleno mar, con acceso vedado a nuestro destino, con poco combustible, con un barco fuertemente dañado, si el Líbano no nos hubiera aceptado? Vean el daño, en la embestida con la proa clavada en el comando por parte de la patrullera israelí. Estaba haciendo agua ya, ¿eh? Y lo único que traía eran medicamentos y ayuda, y médicos, y algunos periodistas también. El Dignity, dice, ahora es oficial, nos dijeron que seguimos con vida gracias a la fuerte construcción de madera de nuestro barco Dignidad. La fibra de vidrio probablemente no habría resistido el impacto del buque israelí bajo diferentes circunstancias. Es posible que no pudiésemos vivir para contar lo que pasó. A pesar de todo, ayer nos informaron después que el capitán y el primero de a bordo volvieron a Tiro, a Sur, a inspeccionar el barco y que éste se hundía. El daño es amplio y tardará, estiman, por lo menos un mes para repararlo. Mañana llevaremos el Dignity al Saur, en Beirut, y ahora tenemos que decidir qué hacer, desde dónde lo haremos y cómo volveremos a donde sea. Mis agradecimientos personales, dice esta sobreviviente que era del grupo de ayuda humanitaria, a los grupos que deben ir como Al Jazeera. El Papa dijo: hoy en todas las iglesias de la Tierra Santa, los patriarcas y los responsables de las iglesias cristianas llaman a los fieles a orar por el fin del conflicto en la Franja de Gaza e implorar justicia y paz para su tierra. Me uno a sus oraciones y les invito a hacer lo mismo, dijo el Papa. Domingo pasado y luego jueves, Benedicto XVI ya había llamado al retorno a la paz en Oriente Medio.